Señor les bendiga en este maravilloso día. Y bueno, a mí me gustaría empezar compartiendo ahí en el libro de Lucas, el capítulo 24, del verso 30 al versículo 32. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y es que me gustaría hablar, ¿no?, de ese encuentro con Jesucristo. Amén. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, lo primero que nos sucede es que nuestros ojos son abiertos. Amén. Y ahora, en el momento que tenemos ese encuentro, vemos cosas que antes no veíamos. Amén. Ahora vemos de una forma diferente a como ven el mundo, ¿no? Se abren las Escrituras, por así decirlo, se nos abren las Escrituras. En el momento que nos encontramos con Jesús, la Biblia realmente cobra otro valor de cuando leemos sin haber tenido ese encuentro con Jesucristo. Amén. Hay muchas personas que leen y que estudian mucho la Biblia, pero en realidad lo hacen como si fuera un libro cualquiera. Lo hacen como si de un libro de historia se tratase, o de un libro en el que podemos ver normas, ¿no?, de lo que está bien y lo que está mal. Amén. Y todo eso le ocurre porque realmente las Escrituras no le han sido abiertas a esas personas que leen la Biblia como si fuera un libro. Amén. Porque para que sean abiertas, primero tenemos que tener ese encuentro con Dios, ese encuentro con Jesucristo. Amén. Y en ese momento es cuando nosotros entendemos, y entonces las palabras cobran vida en nosotros. Amén. Vemos y entendemos lo que está escrito y es lo que Dios revela a cada uno en nuestra vida. Amén. Tratamos entonces, en ese momento, nosotros tratamos de alinear nuestra vida, ¿no?, según lo que vemos ahí escrito, según la palabra de Dios. Y nos damos cuenta, ¿no?, de que realmente ese es el plan perfecto que Dios tiene para nosotros, de que ese es el plan bueno, el plan agradable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Pero mientras no tenemos ese encuentro con el resucitado, con el Señor Jesucristo, solamente es letra, como otros tantos libros. Yo hablo desde mi propia experiencia. Antes de realmente yo entregarme a Jesucristo, yo leía y me gustaba lo que leía, pero realmente yo no entendía, no tenía ese entendimiento abierto, no tenía abierta esa escritura, no tenía esa visión. Y Jesucristo primero nos abre los ojos, y después nos abre la Escritura, y después abre nuestro entendimiento. Amén. Todo es un proceso que tenemos que avanzar, ¿no?, cada vez más adelante en esta carrera de la fe, y comienza con ese encuentro tan maravilloso que tenemos con Jesucristo. Un encuentro que realmente, cuando una persona lo recibe, el cambio es radical en su vida. Cuando el encuentro es sincero, el cambio es radical. Yo creo que las personas que han tenido un encuentro real con Jesucristo y que Dios les ha abierto las Escrituras y el entendimiento, no hay que estar rogándoles, ven a la iglesia, que esto va a ser bueno para ti, mira, no faltes porque tienes que reunirte con tus hermanos, Yo creo que no es necesario estar rogándoles, porque el entendimiento lo que te hace es tener esa visión. Y esto me hacía
recordar una predicación del hermano, del diácono David, que decía, hablando sobre la visión y sobre la acción. Amén. Y te hace tener esa visión, ¿no?, con esa acción, y entender que nosotros aquí ya no vivimos para nosotros mismos. Realmente vivimos con un propósito, y ese propósito es Jesucristo. Jesucristo tiene que ser ese propósito universal para todo cristiano, porque realmente es la esencia de nuestra vida, es la esencia es nuestra vida misma. Amén. Si no entendemos eso, yo creo personalmente que en realidad es porque todavía no hemos tenido ese encuentro con Jesús. Si hay alguna persona que eso no lo entiende, es porque no ha tenido ese encuentro genuino, ese encuentro real. Y porque a mí, sinceramente, a mí no me entra en la cabeza que tenga, por lo menos hablo desde mi experiencia, ¿no?, que tenga un encuentro con Jesús y que todavía siga siendo el mismo. Porque yo cuando tuve ese encuentro con Jesucristo, mi cambio fue radical. Yo sentí algo sobrenatural, realmente que se escapa a todo entendimiento. Y yo caí a los pies de Cristo. Y eso no hay quien lo cambie. No va a haber forma de cambiarlo. Y cuando tienes ese encuentro real, yo pienso que las personas que no sienten de esa forma, que no entienden de esa forma, porque todavía tienen que buscar ese encuentro con Cristo. Amén. Y declaramos en el nombre de Jesucristo que lo van a encontrar. Amén. Cristo te cambia la vida de una forma radical. Y me gustaría leer ahí en Isaías 43, el verso 18 y 19. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Amén. No hay que recordar lo anterior. Cuando nosotros tenemos encuentro con Cristo, lo anterior ya es pasado. Lo anterior ya pertenece al hombre de antes. Ahora el Señor todo lo hace nuevo. Jesucristo te cambia para siempre y vamos a caer muchas veces, nos vamos a tropezar, pero no nos vamos a hundir si hemos conocido al Cristo verdadero. Porque por eso cuando yo veo personas que fueron grandes predicadores o grandes siervos de Dios, que levantaron grandes iglesias, que hicieron grandes obras, y que se hunden o se apartan del Evangelio de una forma tan extrema y que se van a las cosas del mundo, yo pienso en realidad que solo eran letras de un libro cualquiera, que no tuvieron ese encuentro que tenemos que tener con Jesucristo. Porque si Cristo se revela en nuestra vida, eso no hay quien lo cambie. No te va a ir al mundo. Por eso esas personas tienen que buscar ese encuentro que todavía no han recibido. Ahora me gustaría leer ahí en Marcos, capítulo 2, el versículo número 1. Dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y en Marcos 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca. Y el versículo 7, hermana, si puede ser. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió y también de Judea. Amén. Y quería compartir estos 3 versículos porque aquí vemos al Señor actuar en diferentes lugares con gran poder. Lo vemos en la ciudad, lo vemos en la sinagoga, lo vemos en el mar. Y Jesús hacía milagros en todos esos lugares porque el lugar no es lo importante. Realmente lo importante es quien estaba allí. Y en este caso era el todopoderoso Jesucristo nuestro Señor. Y cuando Él está, todo puede pasar. Él es poderoso en todo lugar, donde esté. Y si podemos volver a leer en Marcos 3, que es donde me voy a centrar un poco, en Marcos capítulo 3, del verso 1 al versículo número 3. Dice: otra vez entró Jesús en una sinagoga y allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo para poder acusarle.
y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Amén. Aquí vemos que el hombre tenía una mano seca, que la tendría pues con parálisis, ¿no? Me imagino deformada, inmovilizada, que trataba de esconderla. Pero Jesús estaba allí y Él todo lo cambiaría. Es Jesús quien transforma nuestra vida. Aunque había mucha gente ahí en la sinagoga, Jesucristo se fijó en ese hombre. Amén. Y seguramente ese hombre iría a la reunión, a la sinagoga, como un día cualquiera, sin esperar seguramente ningún milagro ese día. Pero cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros procuramos la presencia de Dios, la bendición nos va a sorprender en el mismo camino. Amén. Nadie que realmente sigue a Cristo termina con las manos vacías. Él es bueno y un encuentro con Él va a transformar nuestra vida completamente. Un encuentro real, genuino, la va a transformar. Y eso no lo cambia nadie. Si volvemos a leer ahí en el versículo 2, vemos cómo los fariseos son muy diferentes. Ellos acechaban al maestro para acusarlo. Ellos iban buscando para acusarlo, movidos por la envidia, movidos por esos rencores, ¿no? Y es lo que pasa hoy en día, buscan errores o equivocaciones en los demás para señalarnos, la gente ahí fuera. Y su arma es esa, es la acusación. Y Satanás es el acusador, amén. En la atmósfera del mundo es donde se engendran todas esas calumnias, todas esas murmuraciones y todas esas acusaciones. Ellos tenían un corazón muy duro, amén. No habían tenido ese encuentro que tenían que tener. Y ese hombre tenía la mano seca, pero ellos tenían el corazón realmente más seco que ese hombre. La gente religiosa endurece mucho su corazón. Y la presencia de Jesús en nuestra vida es el cielo. La presencia de Jesús en nosotros es como si estuviésemos viviendo ya el cielo aquí, en un mundo oscuro, pero nosotros estamos rodeados de cielo, estamos rodeados de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y el mejor arma siempre va a ser contra esa gente el amor de Dios. Tener un encuentro con Jesús nos cambia para toda la eternidad. Amén. Cristo es restaurador. Amén. Vamos a leer ahí en el versículo 5 del mismo capítulo. Dice: y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo: al hombre extiende tu mano. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Amén. La palabra restaurar, lo está mirando yo, una palabra traducida del griego que es apocatástasis, que indica varias cosas, entre ellas sanar, restituir, devolver, restablecer y poner en orden de nuevo. Amén. Y ese hombre había sido lesionado y posiblemente había sido lesionado íntegramente también, por dentro, en su autoestima, por esa enfermedad en la mano, incluso en su servicio a Dios, porque seguramente habría sido señalado bajo el juicio de Dios por las personas por tener la mano así. Porque la gente por aquello entonces, cuando tenía alguna enfermedad, te acusaban de que era un pecador, ¿no? Pero el Señor, vemos aquí cómo el Señor restaura lo que ha sido dañado. Amén. El Señor transformó la vida de esa persona. Y para terminar, me gustaría terminar leyendo el versículo 7 y el 8 del mismo capítulo. Dice: Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió. Y también de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Amén. Los corazones que están sedientos, aman y siguen a Jesús. No lo abandonan, no se apartan de Jesucristo. Aquí vemos cómo lo seguían de todas partes, cómo oían acerca de él y de todas sus obras, pero lo que ellos querían era conocerlo.
Ellos venían a Él y algunos hacían viajes de más de 100 kilómetros y seguramente el camino no era fácil. 100 kilómetros sería con dificultades, pero ellos anhelaban un encuentro con el Señor. Ellos anhelaban conocerlo, realmente tener ese encuentro con Él. Y concluyendo, cuando Jesús aparece en tu vida, realmente todo es transformado a tu alrededor. Simplemente hay que perseverar en Él, buscarlo a Él y confiar en Él, porque Él nos ha dado promesas maravillosas y Él no nos va a fallar en ningún momento. Él con su poder, aunque el enemigo se quiera oponer, su poder siempre triunfa, el poder de Dios siempre triunfa. Y Jesús nos sacia, realmente nos sacia. Cuando tú te encuentras con Él, te sacia. No te deja sediento, no te quedas seco. Él sacia todas las áreas de tu vida. Aunque vengan los problemas, Él da vida al perdido. Y un encuentro real con Jesús nos transforma. Así que en este día yo quería compartir esta pequeña reflexión para eso, para que la gente se acerque a Él, porque realmente Él todo lo cambia, amén. Y me gustaría poner que pusieran en pie y terminar haciendo una oración, amén. Señor, gracias, mi Dios, por este momento, amado Padre. Señor, porque tu presencia, Señor, es el cielo, mi Dios, para nosotros, mi Señor. Señor, tu presencia es hermosa, amado Padre, y somos agradecidos, Señor. Tu copa jamás se seca, amado Dios. Somos nosotros, mi Dios, más bien los que a veces nos apartamos de ti, Señor, y los que no tomamos de esa copa. Pero ella siempre está llena, mi Dios. Tú tienes siempre la copa llena para nosotros. Amado Dios, vivimos seguros en tu presencia, Señor. No hay un lugar más alto y mejor, Señor, que estar ahí a tus pies, Señor. Sirviendo, Señor, permanecer en tus pies, Señor. Y nosotros queremos estar en tu presencia por toda la eternidad, amado Dios. Señor, queremos estar todos los días de nuestra vida. Y como tú dices ahí en tu palabra, preferimos, Señor, estar un día contigo que estar 1000 sin ti. Gracias, amado Dios, por haberme permitido compartir esta pequeña reflexión con mis hermanos, Señor, y con todos aquellos, Señor, que nos vayan a escuchar. Gracias, Señor, por todo y en todo, porque eres maravilloso. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.